Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar paso a la tercera mesa de esta jornada sobre los niños y las niñas frente a los retos de la globalización, que se engloba dentro de la 11ª jornada sobre la Convención de los Derechos del Niño. Esta mañana hemos visto dos mesas, una que giraba en torno a la educación y al ocio en la infancia, y una segunda en torno al mundo digital y la infancia, y aunque parezca que sean mesas muy distintas, hemos visto mucha interconexión entre ellas, mucha necesidad de protección de los menores en todos estos ámbitos, y por falta del legislador, que aquí estáis presentes, algunos alumnos que en su día seréis juristas, por parte del legislador, quizás una dejadez o una falta de oportunidad a la hora de legislar en materias muy relevantes y que afectan a la infancia. En esta tercera mesa vamos a hablar de los menores o de los niños y las niñas frente a los derechos fundamentales, frente a algunos de los aspectos relativos a los derechos fundamentales que le engloban. Veremos aspectos como la libertad religiosa, el culto, el derecho al culto que tienen también los menores en nuestro país. Veremos cómo se puede regularizar a un menor inmigrante que llega a nuestro Estado, de qué manera puede alcanzar tener esa documentación que le permita no solo residir, sino incluso llegar a adquirir la nacionalidad española. Y, por último, veremos qué sucede en los niños ante estas nuevas realidades familiares que nos están envolviendo. Aquella familia tradicional o clásica que se conocía ya está dando paso a nuevas realidades, a nuevas familias reconstruidas o a monoparentales, y qué sucede ante estas nuevas realidades con los menores. Y para ver todo esto me acompañan unos tres grandes profesionales, estoy acompañada de tres grandes profesionales, que presentaré cada uno de ellos a medida de que les toque intervenir. En primer lugar, tengo a mi derecha al profesor doctor Xavier Puigdollers Noblom, que es profesor de esta casa de Derecho, pero aparte de ello es abogado en ejercicio y presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del ICAP. También había sido de la sección de menores, que ahora no la está teniendo, pero tiene una gran experiencia en el ámbito de los menores. También tiene una larga trayectoria en el ámbito de las instituciones públicas y privadas en el ámbito social y religioso. Había sido presidente de los asuntos religiosos de la Generalitat y de la Dirección General de Atención a la Infancia y de la Adolescencia, y fue secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona y de entidades como la Cruz Roja, Cáritas y la Fundación Pere Tarrés, de entre otros cargos. La verdad es que tiene un largo currículum y experiencia suficiente como para poder hablarnos del tema que lleva por título Derecho de culto y libertad religiosa. Adelante. Muchas gracias, Elena, de la amable presentación. Un saludo cordial a los compañeros de mesa y también a todos el público. Yo realmente me da un poco de sorpresa al entrar a ver caras conocidas. Es decir, uno siempre es un gozo reencontrarse al cabo del tiempo, un par de años creo ahora, con antiguos alumnos que continuamos viendo. Recuerdo que el último día de clase decía, porque lo acostumbraba a decir siempre en clase, estábamos en clase de Derecho, y decía que de aquí a un tiempo seguramente nos podremos encontrar en un tribunal con toca a cada uno y defendiendo los derechos particulares de otros, ¿no? Que nos sirva de saludo primero el día que nos encontremos y que intentemos encontrar la solución al problema. Si los abogados son capaces de hablar y de entenderse, es más fácil encontrar soluciones. Nos volvemos a encontrar, no ante un tribunal, pero es una buena manera de ir manteniendo la memoria, las caras, etc. Bien, el tema que nos ha presentado Elena, el título es Derecho de culto y libertad religiosa. Y nos lo enfoca dentro del aspecto de los derechos de la infancia. Todos hemos sido niños o niñas alguna vez en la historia. Yo lo tengo mucho más lejano que vosotros, pero lo recuerdo todavía, ¿no? Y recuerdo un poco de introspección, ¿no? Cuando vas creciendo y vas viendo
la vida, cómo se mueve la familia, el alrededor, la sociedad en general, ¿no? Y sobre todo en un país que ha cambiado muchísimo en todo este tiempo, vas enfocando tu vida. Y hay un tema muy íntimo, muy particular, que es el tema religioso. Hay otros, el tema deportivo, el tema de comer, el tema de correr, de que te ganas la vida, de los estudios, todo esto, ¿no? Pero hay una vivencia espiritual, general y religiosa en un momento determinado que la hemos vivido todos de una manera más o menos intensa cuando hemos sido pequeños. Luego hemos ido creciendo y cada uno ha hecho su evolución. Pero eso es un sentimiento que entra dentro de la vida de la persona. Seguramente todos habéis visto algún bebé. Y un bebé es muy simpático, ríe a veces, mira, pero con el tiempo va creciendo y empieza a hablar, empieza a hacer preguntas, empieza a andar, se cae, quiere coger un juguete, juega, empieza a evolucionar, ¿no? Su capacidad de entender empieza a funcionar, su capacidad de hablar, de escuchar, de moverse, se va evolucionando. Y dentro de esas capacidades está la capacidad del trascendente, de lo que hay más allá de la vida. Lo que llamamos la parte espiritual, que puede ser una parte espiritual de comprender la belleza de las cosas, del silencio, de la música, todo esto, pero también la parte de la trascendencia, ¿qué hay más allá? ¿Qué sentido tiene? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que es el espíritu de buscar soluciones. La religión quiere hacer esto, religar, reencontrar entre la vida material y esa vida espiritual, ese futuro que nos queda lejano y que nos preguntamos todos, ¿no? Y esa pregunta, que se la puede hacer o que la va viviendo poco a poco el niño hasta que llega a una edad, muchas veces muy temprana, de cómo va eso, se la ha hecho siempre toda la humanidad, desde los tiempos más remotos. Si vais a museos de prehistoria, veréis algún momento y digan, estatua de la diosa tal, o de la diosa cual, ¿no? Y todos conocemos las religiones paganas de la historia, el dios Marte, el dios Zeus, el dios tal, dioses para cada una de las necesidades que tenía la vida en su vida. Buscaban respuestas y alguien nos protegerá y nos ayudará. Poco a poco vamos cambiando el sentido en la historia hasta que llegan otro tipo de religiones deístas en que realmente hay una respuesta al tema. Y eso ha acompañado en general a toda la sociedad en todos los momentos, ¿no? Pues bien, lo que vamos a hablar es esto, derecho y libertad de culto, me parece que decía el Tull. Derecho de culto, libertad religiosa. Como todos somos del mundo del derecho, sabemos que derechos son las normas que rigen la sociedad, que culto es precisamente mostrar agradecimiento, veneración a algo o a alguien. La libertad es poder hacer uno lo que considera oportuno y más conveniente para sí. Y religiosa es seguir los cánones, las indicaciones de una convicción religiosa. Y ahí es donde vamos entrando de una forma íntima a entender toda esta cuestión, ¿no? Y ya que hemos hablado de la infancia, yo creo importante destacar una cosa que hablan los derechos de la infancia, ¿no? Que ellos también tienen libertad de culto, pero tienen también derecho a ser educados, formados, protegidos, ayudados en su crecimiento. Y en estas capacidades que hemos dicho que tiene la infancia, también tienen la capacidad espiritual. Y dado que tienen derecho a ser educados, formados, alimentados en su crecimiento, también tienen derechos a ser educados en la religión, la que sea, pero a ser educados en la parte espiritual de la persona. Yo he oído muchas veces una frase de padres jóvenes, pues igual la edad, ¿no? Quiere decir con niños pequeños,
que te dicen, no, yo no educo a mi hijo en el tema religioso, ya lo elegirá él cuando sea mayor. Ya elegirá. Bueno, parece muy democrático y muy respetuoso, pero creo que es un error craso con precisamente los derechos de la infancia. ¿Por qué? Seguramente ese padre desea que su hijo sea un gran éxito en su carrera profesional, sea abogado, ya que es la nuestra, sea médico, sea arquitecto, tal, pero seguro que le da. Y para ello le lleva a la escuela para que aprenda a escribir, para que aprenda a leer, para que aprenda geografía, matemáticas, etcétera, etcétera. No le dice, tú elige lo que quieras cuando seas mayor. Y de momento, pues, diviértete o juega. No, le lleva a la escuela para que aprenda una serie de cosas, que se vaya formando. Y le paga extraescolares, y le paga estudios, y le envía al extranjero aquí para que aprenda inglés, que es muy importante en la vida aprender inglés, ¿no? Y que aprenda 20 idiomas y muchas cosas. Pero no que aprenda el sentimiento espiritual de la persona. Con la cual cosa le estamos cercenando una parte de su espíritu y de sus posibilidades de vida. Con nuestra voluntad de democracia le estamos cercenando una parte íntima y personal intransferible. Porque esa vida se lleva íntima y por lo tanto no da más o menos importancia. Es su respuesta y su forma de actuar en toda la vida. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto de la libertad religiosa? Yo, como me he encontrado con un público que no me esperaba, no les voy a repetir yo que ya les expliqué hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar cambiar un poco el discurso, ¿no? Pues bien, ¿cómo decíamos entonces que empieza? Cuando empezamos a vivir esa religión, lo viste en clase, habéis estudiado historia, hay un momento que el poder público, fuerza, le empieza a molestar esto de que alguien viva siguiendo unos preceptos, siguiendo unas orientaciones, porque esto choca duramente con la realidad social, política del momento. La sociedad se mueve a base de golpes. ¿Quién manda? El más fuerte. Si lo que hacéis me gusta, perfecto. Si lo que hacéis no me gusta, fuera, ¿no? Y la historia del combate entre la religión y el poder ha estado siempre. Las persecuciones que hemos visto en miles de películas, las persecuciones de la época romana, la expulsión del cristianismo concretamente, y anteriormente y en otras épocas con otras religiones. Pero hay un momento determinado, un documento importante en esta evolución que fue, y no es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál fue el primer documento en que se reconocía la libertad de culto en la historia? Silencio absoluto, no estamos en clase todavía, ¿no? Si os acordáis, el Decreto de Milán, año 313, o sea, hace ya 2000 años, 313. ¿Alguien se acuerda? El emperador Constantino, muy bien, aprobó ese examen. Constantino, muy bien, ¿no? ¿Y qué decía ese decreto, no? Hay que respetar a los cristianos que puedan vivir y a las otras religiones, no solamente cerrados, ¿no? Sino a las otras religiones, ¿no? Que puedan vivir con libertad. No se les deberá embargar y recoger sus bienes y tal, que se les devuelva lo que hicieron, ¿no? Lo que les fueron quitados, ¿no? La primera vez que hay un documento recogido en que se empieza a respetar el derecho de libertad religiosa. Luego la historia va evolucionando. Y nos encontramos ya en época más moderna. En Inglaterra la ley de derechos de 1789 se empieza a hablar ya de la división de poderes y el respeto a la separación entre poder y religión. Pero quizás la primera que cita claramente el derecho de libertad de culto, de libertad de religión, de la libertad de pensamiento, la Declaración de Virginia de 1776, Declaración de Independencia de América.
Importante porque en América, en Estados Unidos, siempre ha tenido una gran importancia el hecho religioso y continúa teniéndola formalmente, sea quien sea el presidente del momento. Y os recordaréis que siempre explicaba, si alguien se imagina en este país acabar los discursos como lo hace el presidente de Estados Unidos, sea el que sea, sus discursos importantes a la nación. Y lo dicen como lo decía. ¿Digas? Que Dios bendiga América o que Dios proteja América. Alto. En momentos solemnes nos acordamos de Dios. Aquí no demasiado, pero lo hacemos, ¿no? En la Revolución Francesa también tiene recogida un momento de cambio profundo en la historia, de cambio profundo en el momento de la dirección de la sociedad. Revolución Francesa que acaba cortando la cabeza al rey. También figura la libertad, será respetado la libertad de culto, de religiones, etc. ¿no? Y a mí siempre me gusta citar una declaración que no sale nunca, pero que ya que hablamos de infancia me gusta, del año 1924, Declaración de Ginebra, que se considera la primera declaración sobre derechos del niño, muy breve y muy corta, que en el artículo primero viene a decir que los niños deben poder disfrutar, tener los elementos materiales y espirituales necesarios para su crecimiento armónicamente. Por lo tanto, es una cita ya a toda la parte espiritual. La material la necesita, pero también no nos olvidemos de la parte espiritual. La Declaración de Derechos Humanos, la más conocida de todos, y la oímos repetir muchas veces, 1948, después de una guerra bestial que tiene por elemento la destrucción sistemáticamente de la persona, de una raza, de una religión, de una serie de aspectos, pero atacando por allí. La reacción de la comunidad internacional a aprobar la Declaración de Derechos Humanos, año 1948, en la que en su articulado figura la libertad de culto, la libertad de religión también, ¿no? O sea, vamos respetando, buscando cómo se puede respetar la dignidad a la persona en todos sus aspectos, de desarrollo personal, de libertad, de movimiento, etc. Libertad de culto. Lo cito eso porque es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Hay otra cita importante que a mí me gusta también citar muchas veces y que Carmen me lo ha ayudado a decir mucho. El año 1949, los convenios de Ginebra, cuarto convenio de Ginebra, son convenios pensados para momentos de guerra y que si leéis la prensa, cosa que era poco habitual leerla, aparte de la online, ¿no? Pero la prensa escrita, actualmente sale mucho. No se respetan los convenios de Ginebra, no se respetan, es una cita tal. Pues bien, en los convenios de Ginebra, el cuarto convenio, que está dedicado a la protección de la persona civil, de la población civil en época de guerra, cita también el derecho de libertad de culto, ¿no? Y concretamente, refiriéndose a la infancia, dice que aquellos niños que sean apartados de su población, llevados a otro país para protegerlos, el país acogedor deberá educarles en su cultura, en su lengua, en su religión, para que cuando vuelvan a su territorio, a su casa, puedan incorporarse con plenitud a la vida social. Cita concretamente, pues, el hecho religioso. En el año 1959, la Declaración de los Derechos del Niño también cita esto, derecho al juego, a la vida, a la tal, pero cita también el derecho. 1989, la Convención de Derechos del Niño que ha citado antes Elena y que en las charlas anteriores se ha citado muchas veces, ¿no? También ahí vuelve a citar el derecho de la infancia a la libertad de culto, a la libertad de religión, en todos los sentidos, a vivirla, a practicarla, a adoptarla, a cambiarla, a tener plenitud, ¿no? La Constitución española recoge también en su articulado ese derecho. Lo hablaremos después un poco más, pero lo recoge también. El Estatuto de Autonomía de Cataluña también recoge
ese derecho de libertad de culto de las personas y la dedicación, ¿no? Y también las personas con discapacidad, el convenio de 2006 de Naciones Unidas también cita precisamente la posibilidad, el respeto, la posibilidad de practicarla. Es decir, no hay casi normativa internacional que no nos salga esta cuestión, ¿no? En la Constitución española, que hablamos de derecho, que sería la madre, digamos, de toda la legislación, nos lo regula también. Volvemos a pregunta de clase, ¿en qué artículo lo regula, ¿no? Artículo... Sí. Venga, ánimos. No. 16, muy bien, muy bien. Todos aprobados. Él aprobado con notable cum laude, ¿no? Pues muy bien. Artículo 16. No vamos a poner... ¿Qué dice eso? No sé si no tiene un ordenador delante, y eso es otro tema, ¿no? Pues vale. ¿Qué nos dice ese artículo? Y de forma rápida, porque es importante. Son las bases de la normativa de respeto a la religión en el país. Primero, la igualdad de todos ante la ley. Esto lo dice el artículo 14. Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no hay diferencia, ni de ideología, ni de edad, ni de sexo, ni de cultura, ni de situación social o económica. Todos son iguales ante la ley. En este caso nos interesa el hecho religioso. ¿Qué más dice? Libertad de culto. Concreta y claramente, hay libertad de culto. No hay una religión oficial. Por lo tanto, vamos estableciendo la sociedad. Todo el mundo puede tener la religión que quiera. El Estado no tiene una religión oficial. Cuarto, el Estado colaborará con todas las religiones, colaborará con la Iglesia Católica y las demás religiones reconocidas. Ahí la Constitución hace una cita explícita a la Iglesia Católica, pero no se olvida de citar a las otras confesiones reconocidas que eran o que serán, ¿no? Teniendo en cuenta el momento histórico que se salía, aparte de la Iglesia Católica no había otra religión que tuviese el reconocimiento explícito. Por lo tanto, ya se prevía el hecho. Por lo tanto, esos serían los 4 principios básicos del llamado derecho eclesiástico del Estado. Es importante, y lo sabemos también, que se refiere a derecho eclesiástico del Estado, al derecho que regula la práctica, regula todas aquellas acciones de temática religiosa. 2 minutos tengo, entonces voy a ir rápido. Sí, me he olvidado del tiempo, perdonad, pero uno se emociona cuando empieza a hablar. Entonces vamos a acabar. Vamos a ver, ¿qué importancia tiene todo esto? Precisamente la importancia es la posibilidad de vivir íntimamente en todo aquello que ha dado sentido a tu vida, en el futuro y en el pasado, ¿no? ¿Por qué esos principios religiosos, que no se trata única y exclusivamente de unos actos formales, sino se trata de dar sentido a todo, a la trascendencia, a los valores que acompañan la vida social, personal, etc. Dicen que este país es uno de los países más secularizados de Europa, pero dicen también, según las noticias actuales, que está habiendo un despertar de la espiritualidad en el mundo joven. No voy a repetir la canción de moda que está ahora, ¿no? Pero parece que nos lleva ahí a una inquietud y búsqueda de algún sentido a todo esto, de dónde viene y a dónde vamos, ¿no? Ese sentido religioso, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos distinguir en el hecho espiritual, ¿a dónde nos lleva? El hecho religioso concreto ya de una dinámica y una práctica determinada, o el confesional ya con una confesión religiosa. Pero es importante. Primero, el trato íntimo que supone la religión. Segundo, la diversidad. Estamos en un país cada vez más plural y cada vez hay más gente procedente de otras tierras, de otras culturas y por lo tanto también de otras religiones que llegan, se integran, viven aquí y son plenamente ciudadanos con todos los derechos. El suyo también de libertad religiosa, por lo tanto, de practicarla.
Y eso es importante para que pueda ayudar, respetándole esto, a la convivencia social interactiva entre todos los miembros de la sociedad y viviendo realmente con libertad y en paz, ¿no? La única norma que nos puede impedir esa libertad es la que choca con el derecho de otra persona que tiene el mismo derecho a disfrutar esa libertad, ¿no? Y por lo tanto es ese el equilibrio de respetar, serás respetado y caminar todos juntos. Y acabando ya mis 2 minutos de prórroga, es sencillamente esto, ¿no? No es un hecho accidental el hecho religioso, tiene una gran trascendencia social, ¿no? Si sacamos la cabeza por aquí, vemos en la casa de al lado que hay una cruz arriba de todo, ¿no? Casa Historia, o sea, a ese lado, ¿no? Que hace una cruz encima de una casa, por ahí está, símbolo, ¿no? Si subimos un poco por arriba, resulta que hay una capilla, ¿no? Sí, etcétera, etcétera. No vamos a explicar toda la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y ahora se está distinguiendo Barcelona con el edificio más visitado del mundo y más alto del mundo, que resulta que por casualidad, por accidentes de la vida, que es una iglesia, ¿no? Es decir, la sociedad ha tenido una trascendencia grande el hecho religioso, lo tiene en la vida íntima y particular. Por lo tanto, ese derecho que nos va a permitir rezar o seguir, que nos va a permitir actuar en base a unos seguimientos socialmente, cada uno en su profesión, en su vida particular, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que pretende el título de aquí, de esta tal, ¿no? La libertad religiosa. Que el derecho nos la protege, nos anima, hemos de ser proactivos, ¿no? Pero esto está protegido por la ley y, como lo sabéis muy bien, por muchísimas leyes que regulan los diversos actos de la persona en la sociedad, en todos sus momentos, tal. Nada más, gracias y que tengáis buen día y buena carrera profesional cuando acabéis. Muchísimas gracias. Evidentemente, lo que queda claro de tu discurso y más pasa por encima de todo es que esos derechos y libertades que plasma nuestra Constitución también se reflejan en los niños y hay que intentar que ellos también se vean respetados en esos derechos y libertades. Y es curioso la eterna frase que ahora está de moda entre los padres jóvenes, que es el yo no elijo por él, ya elegirá cuando sea grande, pero para poder elegir hay que conocer. Si no conoces, no puedes elegir ni si quieres la religión, ni si no la quieres, y dentro de las religiones, cuál es aquella que puede reflejar más tu forma de ser. Evidentemente, la religión, nos gusta o no, forma parte de la sociedad, y ya no hablamos de una tipología de religión, sino de cualquier culto, forma parte de la sociedad en general, de la sociedad mundial, de nuestra sociedad en España y de nuestra sociedad en Cataluña, la vemos cada día, y tenemos también alumnos de periodismo por aquí. Los alumnos de periodismo, no sé si hay de educación, comunicación y los de derecho, todos os podéis ver envueltos en algún momento en algún conflicto, en alguna situación que lleve aparejado precisamente la religión. Y los menores, como decimos, para poder escoger, tienen que tener sobre la mesa esa posibilidad de elección debidamente conocida y no se les está aportando, actualmente. Bueno, dicho esto, luego se le puede hacer preguntas a cualquier miembro de la mesa. Vamos a pasar al siguiente ponente. Aquí es un placer que presentar a Marc Jiménez Bachmann, profesor de esta universidad, licenciado y doctor en Derecho también por nuestra Universidad de Oliva, por lo tanto es un alumni de nuestra facultad. Aquí tenéis a un alumni. Su especialidad es extranjería, es abogado experto en extranjería, asesora y colabora con un despacho, pero además de ello es director del máster en gestión administrativa de esta universidad. Colabora con el Máster de Gestión Administrativa de la Universidad de Barcelona, es miembro del Consejo de Cataluña de Gestores Administrativos, vicesecretario de la Junta del Colegio de Gestores Administrativos, ha participado en diversos congresos en el ámbito del derecho de la extranjería, tiene publicaciones, libros en el ámbito de la extranjería, por lo tanto, es un gran conocedor sobre la materia de la que va
ser el contenido de su ponencia, que ha escogido para explicarnos hoy en día y que va relacionada plenamente con los menores, esos menores que se trasladan a nuestro país bien acompañados por familiares, bien llamados por familiares o en algunas ocasiones también que vienen solos, sin ningún acompañante, sin ninguna familia y se empalantan en nuestro estado. ¿Y qué sucede con estos menores a nivel legal? ¿Cómo se resuelve a nivel legal la situación en nuestro país de estos menores? Pues es algo en lo que nos va a iluminar de alguna manera nuestro ponente de la mesa. Adelante. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, miembros de la mesa, y gracias por la presentación. Bueno, sí, soy un alumni de hace unos cuantos años, el año que viene hará 30 años que acabé la carrera aquí en esta casa. El quinto año de carrera que hice, lo hice aquí porque fue el año que se inauguró este centro, los otros 4 los hice en el anterior en Avenida Pearson. ¿Veis? Es lo que tiene, he hecho muchas cosas, pero ya es lo que tiene tener una edad también, que a veces se olvida algo. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la parte de inmigración, que es mi especialidad, y intentaré ser conciso, atenerme al tiempo. Y lo que voy a hablar es un poco, como decía Elena, y a colación también de lo que decía mi compañero, sobre la llegada de ciudadanos extranjeros a España y la integración de ellos. Es un poco los diferentes tipos de autorizaciones de residencia que se podrían solicitar. España ha pasado de ser en el siglo XIX un país donde las personas emigraban a América a ser un país que en los años 70 del siglo pasado ya, las personas se iban a Francia, Alemania a trabajar, se iba normalmente solamente muchas veces el hombre y la familia se quedaba aquí, y actualmente a partir de los años 80 ha sido un país receptor de inmigrantes. Hubo una serie de factores que influyeron en esta cuestión. Fue pues, bueno, cambios políticos, cambios económicos de diferentes países. Pensad que la mayoría de las veces siempre hablamos de la inmigración. Yo soy un férreo defensor, evidentemente, porque también es mi trabajo. Soy de familia extranjera también y normalmente, salvo personas que vienen como profesionales altamente cualificados, la persona que viene y deja su país, que es lo más duro que hay, dejar a su país, su familia, es porque no tiene otro remedio. En mi profesión, con diferentes tipos de autorización, veremos como muchas veces nos encontramos con dramas familiares de persona que lleva pues 7, 8 años irregular en España y que se ha ido de su país dejando a hijos de 2 años y que lleva 6 años sin verlos, porque no nos engañemos, una videoconferencia no es lo mismo. Y se han perdido pues cumpleaños, graduaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a orientarlo un poco desde el punto de vista del menor, pero solo para que tengáis algún tipo de datos. España pasó a ser un país receptor, como he dicho, de inmigración, lo cual provocó también con la entrada de España en la Unión Europea que se hiciera la primera ley de extranjería, que es la 7/85. Hasta entonces no había una normativa única de extranjería, sino que habían preceptos dispersos por diferentes leyes. Se hizo esta primera ley y que posteriormente se tuvo que modificar con la actual ley, que es la 4/2000, que os parecerá que ha aguantado mucho desde el año 2000, pero bueno, ha sido modificada en el año 2003, en el 2009 y hemos tenido 3 reglamentos. El peor de todos, el actual, como diré posteriormente, que lleva solo 6 meses en vigor y ya nos hemos vulnerado hasta el principio de jerarquía normativa, porque estamos modificando un reglamento con instrucciones que están dando, porque con perdón no hay Dios que lo aplique, y las propias oficinas de extranjeros, pues... ¿Esto lo estáis grabando? Bueno, negaré que lo he dicho. Ni la propia oficina. Alegaré trastorno mental transitorio, que es una eximente. Ni siquiera saben cómo aplicarla y tenemos procedimientos presentados desde el 20 de mayo y que todavía no se han resuelto porque están pendientes de instrucciones. Y con instrucciones se está modificando un reglamento, como he dicho, que el principio de jerarquía normativa, para los que sois de derecho, sabréis que va por debajo del otro. Pero bueno, entonces, solo para establecer un poco de datos, en el año 85 en España teníamos 241.971 ciudadanos extranjeros y a octubre del año 2025 tenemos 3,3 millones de ciudadanos extranjeros y 3,7 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Para que veáis que tenemos casi 7 millones de ciudadanos extranjeros en España. ¿Vale? Para que veáis la magnitud de lo que estamos viendo y lo que vamos a explicar. Yo, una vez justificado lo que es la parte de la ley de extranjería, lo que voy a ir es un poco por los diferentes procedimientos que tenemos para regular a ciudadanos extranjeros. Más que nada porque, como muchos el año que viene ya estaréis
Bueno, tendréis que hacer el máster, me imagino, pero dentro de 1 año y medio ya empezaréis a trabajar y podéis aplicar todo esto que os voy a explicar. En primer lugar, tenemos la reagrupación familiar, que es un procedimiento por el cual una persona está aquí en España y quiere traer a sus familiares que se encuentran en su país de origen. Para reagrupar, ¿a quién podemos reagrupar? Pensad que en extranjería los familiares siempre son en primer grado, ascendente, descendente o por colateral, que es el cónyuge o pareja. No podremos traer ni al nieto ni al abuelo, ¿vale? Entonces, por reagrupación familiar, el procedimiento es, la esencia jurídica del mismo es aquella persona que se encuentra en España, cumple con una serie de requisitos que ahora voy a decir y que quiere traer a sus familiares. La cuestión familiar en España es más restrictiva que, por ejemplo, en países iberoamericanos. En países iberoamericanos la cuestión familiar abarca a toda una serie de familiares que conviven, pero para España el familiar, como he dicho, es en primer grado únicamente. Entonces, los familiares que podremos reagrupar tienen que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, que el familiar no se encuentre irregularmente en España en el momento de la solicitud, ya que se supone que está en su país de origen. En segundo lugar, también que la persona que va a solicitar esta autorización de residencia ya se encuentre regularmente en España. Quiere decir que tiene que tener un permiso de residencia y que haya estado viviendo como mínimo 1 año y tenga permiso para vivir al menos 1 más. Esto es para cuando quieres reagrupar a cónyuge o descendiente, pero cuando quieres reagrupar a un ascendiente tienes que tener un permiso de residencia de larga duración, que quiere decir que la persona ya ha residido en España durante 5 años. Si quieres reagrupar a un ascendiente, encima tienes que acreditar la dependencia económica. Dependencia económica es un concepto jurídico indeterminado, porque hasta que se ha regulado actualmente en el actual reglamento, no sabíamos qué era la dependencia jurídica. Dependiendo del funcionario que viera un expediente, podía considerarlo positivo o negativo. Actualmente, gracias a Dios, se ha pasado a regular y para ellos la dependencia económica es que la persona en su país de origen no tenga bienes, no tenga ingresos y que el ciudadano extranjero que vive en España le haya hecho unas transferencias periódicas de al menos el 51% del Producto Interior Bruto per cápita en el país de origen. No es lo mismo enviar 100 euros a Estados Unidos que enviarlos a Haití, que es un país mucho más pobre. Y entonces este ha sido el criterio que se está aplicando actualmente. Lo que decía antes, desde las modificaciones de la ley, sobre todo por la Ley 2/2009, se ha pasado a restringir mucho la capacidad de reagrupación familiar, sobre todo para los ascendientes, porque se pasa a exigir que tengas una residencia de larga duración y se exige la dependencia económica, cosa que antes no se exigía. Pero se ha beneficiado para el cónyuge y el descendiente porque en el momento en que sean reagrupados, si están en edad laboral podrán trabajar, cosa que antes no era posible y tenían que solicitarlo expresamente para poder trabajar. Otro aspecto que hay que acreditar cuando tú eres un reagrupante, de un descendiente en este caso, es que tengas una vivienda adecuada para acoger a tus familiares. Aquí nos encontramos en la práctica con otro problema, porque muchos ciudadanos extranjeros están empadronados en una casa en la que tienen una habitación, a veces están empadronados en una casa y a veces no. Pero si están empadronados en una casa en la cual tienen una habitación, ¿cuál es el problema? Pues que no tienen un contrato de alquiler a su nombre y no pueden pedir el informe de la vivienda que acredite que tiene una vivienda que cumple con unos requisitos para vivir, de habitabilidad, y que puede acoger a estos familiares. No es lo mismo que yo tenga un contrato de alquiler en una casa y de 50 metros, pero esté empadronado yo solo, que podré traer a un cónyuge y a un hijo, que esté empadronado en una casa, aunque el contrato lo tenga yo, de 150 metros cuadrados, pero haya 15 personas empadronadas. El informe será negativo porque considerarán que no puede acoger a más personas esta vivienda. Pensad que yo me he encontrado padrones con 15 personas, o sea, lo he visto en mis ojos. Así que, claro, el problema que tienen es que muchas veces una persona sola no puede pagar un alquiler o no puede obtener un contrato de alquiler por sí misma para poder reagrupar a sus familiares, con lo cual nos encontramos con un impedimento. La persona que va a venir no puede padecer ninguna de las enfermedades que están en el Reglamento Sanitario del año 2005 y también, en siguiente lugar, la persona reagrupante tendrá que tener medios económicos suficientes para mantenerse a sí misma y a las personas que va a reagrupar. ¿Cuáles son los medios económicos para que tengáis un baremo? Pues el 150 del IPREM, 150% del IPREM, que serán unos 900 euros para el reagrupante y un reagrupado, y el 50% más para cada miembro supletoriamente que quiera reagrupar. ¿Qué más tendremos que aportar? Pues un vínculo de parentesco con el residente legal. Evidentemente tendré que aportar una justificación de que la persona que yo voy a traer es un pariente mío.
Aquí nos encontramos, bueno, para los que sois juristas supongo que lo sabéis, cómo se aporta un vínculo de parentesco. Pues un documento extranjero siempre tiene que cumplir dos requisitos: que esté legalizado y que esté traducido a un idioma oficial de España. No sirve el inglés, que lo sabe todo el mundo, ni el francés, que es el idioma diplomático, no, tiene que estar en un idioma del reino, bueno, de España, del reino iba a decir, es que se me ha salido así. Entonces, ¿qué pasa? Pues un documento, ¿cómo se legaliza para que sea válido en España? Pues tendría que tener la apostilla de la Haya para los países firmantes del convenio, y cuando un país no sea firmante del convenio de la Haya, tendrá que estar legalizado por la Embajada o Consulado de España, con lo cual un documento, cuando vayáis a mirar un documento extranjero, siempre tendréis que mirar que tenga o la apostilla o la legalización de la Embajada o Consulado. ¿Qué es la legalización? Pues la legalización es un sello que se pone para acreditar que ese documento es válido, porque España no conoce el sello del Registro Civil de Bombay, por ejemplo. Entonces, si uno pone un sello, es que el anterior era correcto, con lo cual solo tenéis que saber que tenéis que mirar estos dos sellos que tengan estos documentos. Y lo mismo con la traducción. La traducción se puede hacer en el país extranjero y legalizar igualmente la traducción, para que sepan que no es la instrucción de la lavadora. Y, si no, lo recomendable es por un traductor jurado en España. Yo me he encontrado con traductores jurados, solo me he encontrado con Marruecos, que era un traductor jurado en Marruecos, y al traer el documento a España no estaba reconocido este traductor por España y ha habido que traducirlo, con lo cual yo os recomiendo que lo hagáis traducir en España. Con respecto a los menores, tenemos un plus además. La normativa establece que cuando vas a reagrupar al descendiente, si reagrupas a la vez al cónyuge, no tienes que solicitar autorización, pero si solo vas a reagrupar al descendiente, tendrás que tener autorización del otro ascendiente para evitar el secuestro internacional de menores. Hay otros casos en los cuales no es necesaria la autorización, como he dicho, si tú reagrupas al descendiente y al otro ascendiente del menor, o si el otro ascendiente ya se encuentra en España, o si el menor es solo de filiación materna, o si el otro ascendiente ha fallecido, o si tiene privada la patria potestad. Y entonces aportaríamos un documento en el cual el ascendiente del menor que se encuentra en España ejerce en solitario la patria potestad. Una vez se ha presentado toda esta documentación a extranjería, podéis rezar, porque aunque la ley da 3 meses para resolver, pues están en un plazo de 7 meses para resolver. La solicitud tiene silencio negativo, con lo cual pasados 3 meses podríais interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano o contencioso administrativo ante el superior jerárquico, pero no es recomendable hacerlo porque los recursos también tardan mucho y la administración siempre acaba resolviendo. Una vez se ha concedido, hay que mandar esta resolución al país de residencia o al país de nacionalidad del menor, y este tendrá que solicitar un visado en la Embajada o Consulado de España en el país de origen o de residencia. Esto tiene un plazo de 1 mes y son plazos de preclusión, quiere decir que si tú no los vas cumpliendo el procedimiento finaliza. Y una vez se haya puesto el visado a esta persona, podrá venir a España y hacer la tarjeta de identidad de extranjero en policía, si consigue una cita también. Este sería un poco el procedimiento para la reagrupación familiar. Luego, si tenéis alguna duda, me preguntáis, que también es mucho más agradable. Por otro lado, tenemos también el supuesto de los menores no nacidos en España. Es un procedimiento muy similar al de la reagrupación familiar cuando el menor ya se encuentra en España. Nos encontramos muchas veces con que hay una persona, madre, mujer o hombre, que ha traído a sus hijos de vacaciones y ya se ha quedado aquí. Esto lo veréis muchísimas veces. Entonces, evidentemente, no podemos solicitar una residencia a un menor si no se regulariza primero al ascendiente, porque si no, cuando presentáramos esta solicitud, extranjería consideraría que es un menor no acompañado y pasaría a tutelarlo una institución de menores. Con lo cual, en primer lugar, lo que tendremos que hacer es regularizar al ascendiente por cualquier tipo de los procedimientos que haya. Un procedimiento normalmente será de circunstancias excepcionales, lo que se conoce con un arraigo, que podría ser un arraigo social, que luego hablaré, o socioformativo si solicita un permiso de trabajo con un contrato, y posteriormente podríamos regularizar a este menor acreditando los mismos requisitos para la reagrupación familiar, pero alegando que este menor lleva 2 años en España y que ha estado escolarizado si estaba en edad de escolarización obligatoria. Siempre que vayamos a tener que acreditar que una persona estaba en España, bien sea por unas circunstancias excepcionales o por un menor no nacido en España, tendremos que hacerlo con un documento público. Por más que el anterior reglamento, bueno, el anterior no, 2 antes, el del año 2004, dijera que se podía acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho, no os engañáis, el único documento que es válido será el empadronamiento.
Los ciudadanos extranjeros se pueden empadronar, aunque se encuentren irregularmente, y tendrán que renovar el padrón cada 2 años. Entonces, para el caso del menor no nacido en España, tendríamos que acreditar que ha estado como mínimo 2 años empadronado en España. No sirve el sello de entrada en el pasaporte, porque esto da fe de que ha entrado, pero nada más. Y la Oficina de Extranjeros nos pediría una prueba por cada mes que ha estado aquí de un registro público, lo cual es inviable, porque nadie va al médico cada mes, ni nadie crea pruebas mensuales de que, ante un registro público, de que estaba en España. Con lo cual, no os engañéis, la única prueba admisible sería el empadronamiento. Y entonces tendríamos que acreditar básicamente lo mismo que en la reagrupación familiar, pero se puede hacer desde España, y este ciudadano, una vez se ha concedido el permiso, no tendrá que viajar a su país de origen para pedir un visado, sino que ya directamente irá a policía a hacerse la tarjeta. Me parece que me queda poco tiempo, ¿verdad? Pues me queda un poco, pero bueno. Después tenemos el menor no nacido en España. El menor nacido en España. Puede ser que haya un menor que nace en España, hijo de ciudadanos extranjeros. A este también se le tendrá que documentar mediante un permiso de residencia, ya que aquí no aplicaremos la sabiduría popular que dice que ha nacido en España es español. No, no aplicamos el jus soli, sino que es el jus sanguinis. Se aplicará porque el menor tendrá la nacionalidad de sus ascendientes, solamente cuando esta nacionalidad no se traspase a los hijos. El caso típico es el de Argentina. Se aplicará la adquisición de nacionalidad española por valor de simple presunción. Quiere decir que, en el caso de Argentina, los hijos de argentinos que nacen en España no tienen derecho a la nacionalidad argentina si no la solicitan. Pero como no te pueden obligar a solicitarla, este niño sería apátrida, con lo cual sí que por nacimiento será español en España. Pero si no, tendrá que cumplir, o sea, obtendrá la nacionalidad de sus ascendientes y podría solicitar la nacionalidad, lo digo ya porque no me dará tiempo a llegar, al año de nacimiento, tal y como establece el Código Civil, en su artículo 22, por nacido en España. ¿Vale? Pues tienes 3 minutitos más. ¿Verdad? Así sin presión. Muy bien. Exacto. Posteriormente tenemos el arraigo social. El arraigo social del actual reglamento ha sido beneficioso para el caso de menores, por ejemplo, porque lo que os he dicho de los menores no nacidos en España, que es un procedimiento similar al de la reagrupación familiar, lo podríamos aplicar salvando los 2 años de permanencia en principio. Bueno, no, perdón, nos piden 2 años igualmente de permanencia, pero es más beneficioso. ¿Por qué? Porque con el arraigo social, que es un nuevo... El arraigo social existe desde el año 2000, pero actualmente con el nuevo reglamento lo han modificado totalmente. Hay 2 maneras de adquirir la residencia por arraigo social, que sería mediante vínculos de parentesco y medios económicos con un familiar. O sea, si tú llevas 2 años aquí en España de manera irregular, te encuentras de manera irregular y tienes un familiar que tiene medios económicos del 200% del IPREM para cubrir el 100% al titular y el 100% al familiar, o mediante unos medios económicos propios del 100% del IPREM y un informe de inserción social. Entonces, si regularizáramos al ascendiente, en este caso porque cumple con los requisitos para el arraigo social, desde el nuevo reglamento a la vez podemos regularizar ya al menor, podemos solicitarlo, no hay que esperar a que el ascendiente tenga la autorización de residencia concedida, sino que los podríamos presentar a la vez y se resolverá el del menor cuando se resuelva primero el del ascendiente del cual depende, pero podemos solicitar un arraigo social por medios económicos para un ascendiente y a la vez el del menor. ¿Qué beneficia esto? Pues que a la vez que tú solicitas esta autorización, tanto uno como otro tienen un resguardo de solicitud y si les para policía no les va a hacer ninguna orden de expulsión. Con el actual reglamento y ya con el anterior, si una persona tiene antecedentes penales por orden de expulsión, el reglamento establece que si cumple con todos los requisitos para regularizarse, estos antecedentes penales se cancelarán de oficio, solamente por permanencia irregular. Si la persona ha hurtado, ha robado o lo que sea, no. Tampoco se os ocurra presentar nunca un arraigo social o del que sea si la persona tiene antecedentes penales, que no sean por permanencia irregular, porque se los van a denegar de cuajo. Entonces, pensad que aunque la persona haya cumplido con una pena, que puede ser privación de libertad, trabajo social o sanción económica, hay un plazo de no reincidencia en el cual no se pueden cancelar estos antecedentes penales, con lo cual hay que dejar pasar el plazo de no reincidencia, cancelar los penales y entonces solicitar una autorización de residencia, la que corresponda. Y por último ya, a la velocidad del rayo, bueno, tenemos también el supuesto de los menores no acompañados, que ya he hecho referencia antes, ¿vale? Que la normativa lo que establece es básicamente que haya una colaboración internacional, que se integre a estos menores en España, que se intente determinar la edad para ver que estas personas son realmente menores de edad,
y que pasen a tener una residencia bajo protección, en este caso autonómica de Degaya, y que bueno, una vez cumplan con la mayoría de edad, desde el anterior reglamento se les dotará de un permiso de residencia con autorización de trabajo para que puedan integrarse socialmente. La cuestión de la determinación de la edad, bueno, yo he participado a través del consulado, bueno, nuestro suizo, en un supuesto de investigación de una persona que quería pedir una autorización de residencia menor no acompañado en Suiza. Entonces tuvimos que hacer investigación de si realmente, porque acreditaba que había vivido antes en España, para acreditar si realmente había estado escolarizada aquí, qué edad tenía, dónde había vivido. Entonces este es el punto básico, porque muchas personas pierden el pasaporte para acreditar que tienen una edad inferior a la que tienen y poderse acoger a este tipo de autorizaciones. Con respecto, 30 segundos, a la nacionalidad, he hecho alusión al menor nacido en España que pueda adquirir la nacionalidad española al año de residencia legal y efectiva, no al año de residencia aquí en España como permanencia irregular. En principio, el artículo 22, como sabréis todos, establece que se puede adquirir la nacionalidad española a los 10 años, 5 años asilados y refugiados, 2 años miembros de países iberoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial, sefardíes y Filipinas, y el año, pues en principio aplicaría el del nacido en España, ¿vale? Porque si es menor no estará casado con un ciudadano español. Bueno, a la velocidad del rayo, espero que les haya sido interesante y que podáis hacer cualquier pregunta que queráis luego, y encantado estaré de contestarla. Está bien que en 20 minutos nos hayas dado una lección de extranjería, que normalmente te ocupa unos cuantos meses, ¿no? A los que están en el máster. Esto ha sido en píldoras en vena directa, o sea, tremendo. No, ya me he dado cuenta, No, veis que parece fácil, pero no es tan fácil llevar a cabo, conseguir la residencia y la nacionalidad de un menor. Parece que tenga que ser bastante fácil cuando alguien está aquí, que se ha dejado a sus hijos en su país, poderlos trasladar legalmente. Estamos hablando de legalmente, evidentemente irregularidades hay. También ha comentado la posibilidad de que un menor ya esté aquí porque ha entrado de vacaciones o de forma irregular y luego ya buscamos la regularidad, pero que es complejo conseguir que puedan venir y que familias que llevan años sin verse, muchas de ellas, puedan finalmente reagruparse, juntarse en una misma casa. Perdón, el otro día me hice por videoconferencia a una señora que quería venir aquí a España a vivir, sus hijos son americanos y lleva 30 años irregular en Estados Unidos, y claro, con Trump quería salir de allí, pero claro, lleva 30 años irregular en Estados Unidos, o sea que sí, os encontraréis con todo. Sí. Si nosotros somos complicados, hay otros países que son muchísimo más complicados que nosotros, eso es cierto. Espero que luego tengáis alguna pregunta para nuestros compañeros, y ya vamos a la tercera ponente de la mesa. Uy, ya se me ha traspapelado el papel. Cristina Díaz Balnero Fernández, que es abogada de Derecho de Familia, especialista en el ámbito de Derecho de Familia. Había sido la presidenta hasta hace poco de la Comisión de Familia del Colegio de la Abogacía, del ICAP, y no es que la haya dejado porque no le guste, la ha dejado porque ha pasado al órgano de gobierno del ICAP. Entonces, es incompatible los dos cargos y ha preferido estar en el órgano de gobierno, que desde ahí se consiguen muchas cosas, y abandonar la Comisión de Derecho Familia, que realmente es una comisión que funciona muy bien en la abogacía. Aparte, es mediadora familiar, es abogada de la Rota, para los que habéis hecho conmigo la asignatura, para que lo sepáis, miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia y de Derecho, por lo tanto, de nuevo tenemos en la mesa una gran conocedora de la materia, y a ella le hemos pedido que nos haga una ponencia en relación a las nuevas realidades familiares y cómo se protege al menor con esas nuevas realidades familiares. Y va un poco a navegar entre las dos vías, entre explicarnos esa nueva realidad y explicarnos la protección de los derechos de los menores con estas nuevas realidades familiares. Por lo tanto, la dejo a ella para que os dé esta explicación. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a mis dos componentes. A Xavier, pues hace muchísimos años que navegamos por el mundo de la infancia, de la adolescencia y que nos conocemos. De hecho, tengo el gusto de ser diputada ahora de su comisión también en materia de discapacidad de nuestro colegio. Muchísimas gracias a Carmen por vuestra invitación y a la Batoriba por haber organizado esta sesión de hoy, que sé que ha sido muy provechosa esta mañana. No he podido estar, tenía un señalamiento, estas cosas que nos pasan a los abogados, pero realmente es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros, además con un público joven y entregado, porque está la sala llena. Así que para escuchar y oír hablar de infancia
y adolescencia, que son, o espero, que en vuestro ejercicio profesional siempre sean vuestra prioridad. Yo siempre digo que los abogados que nos dedicamos al área de la familia, nuestro cliente no es nuestro cliente, sino que nuestro cliente real y final siempre es pues, este niño, esta niña o este adolescente que está en esta familia, porque las decisiones o la estrategia incluso que nosotros podamos tomar, si finalmente el procedimiento se torna contencioso porque no llegamos a un acuerdo, pues el consejo que vayamos a dar a nuestro cliente, a este padre o a esta madre, realmente luego va a influir en la paz familiar. Esto que dicen, ¿no? Sobre todo las generaciones jóvenes con Netflix, con Suits y estas super series donde vamos, todo el mundo va súper ahí a matar al contrario, todo el mundo ha vestido de Calvin Klein, bueno, estas cosas que en la realidad aquí no es así. O sea, solo hay que ir al juzgado. Últimamente en verano los jueces hasta van en chanclas, o sea que esto es una realidad. O sea que olvidemos, ¿no?, de esta visión del abogado. El abogado es un abogado de trincheras, por lo menos el abogado de familia, y eso es muy importante. Así que tener siempre esta visión de que si no llegamos a un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, no perdáis nunca la responsabilidad que conlleva la toga para un abogado de familia. El consejo que vayáis a dar a esta persona, a este padre o a esta madre, de cómo se tiene que comportar, cómo tiene que comunicar con el otro padre o otra madre, cómo tiene que ejercer su parentalidad, es un consejo que luego va a marcar el bienestar de estos niños y de estas niñas, que seguramente no los vais a ver nunca. Yo no suelo ver a los menores nunca porque no creo que es la labor del abogado y así tienen que ver un juez, una jueza, ya lo verán, ¿no? Pero sí que nuestra labor es de protegerles por encima de todo y a veces en contra de la idea de nuestro cliente, ¿no? Entonces a veces hay que, como digo yo, enmarcar al cliente y encuadrarlo en esta visión de paz familiar que también es nuestra labor. Lo segundo que os quería decir, al hilo de lo que decía Xavier, leer y leer. Papel, por favor, leer el diario cada día. Y si no podéis leer el diario cada día en papel, el que sea, el digital, y no solo en los nuestros. Vivimos en un mundo globalizado. No podemos solo leer prensa nacional. Juristas, periodistas, es fundamental saber en el mundo en el que vivimos, porque lo que pasa en otros lugares del mundo también nos afectan a nosotros, y creo que tenemos ejemplos de hace recientes meses, ¿no?, que nos han afectado directamente, aunque los carros de combate no estaban en la ciudad de Barcelona, pero sí afectaban a niños alrededor del mundo y también nos han afectado a nosotros. Así que, por favor, es una curiosidad, yo creo que la universidad además es el lugar del saber, de la curiosidad, no lo perdáis nunca. Sobre todo periodistas y juristas, que creo que precisamente sois los que más deben tener esa afición, o al menos intentarlo. Además, yo sé que es muy complicado hoy en día con las redes sociales y toda la información que podamos tener, pero no lo perdáis nunca. Y si os gusta leer, os invito a la biblioteca del Colegio de la Abogacía. Si no habéis ido nunca, es como Harry Potter, pero en medio de Barcelona, tal cual, todo el mundo lo dice. Así estáis más que invitados a poder visitarla si no la habéis visitado todavía. Tercer punto importante en relación a lo que os voy a explicar. El lenguaje. El lenguaje vincula derechos, el lenguaje vincula protección de estos derechos y el lenguaje vincula cambio, ¿sí? Hoy hablamos de niños, niñas y adolescentes. En todos los proyectos o anteproyectos de ley que circulan desde el año 2019, 2018, y en las leyes votadas posteriormente, una de ellas, como sabéis, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, hemos variado, ya no hablamos de menores, o poco, hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de infancia y hablamos de adolescencia. En nuestro propio colegio, la comisión que teníamos, que ahora se llama la Comisión de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, ¿sí? Es muy importante para un jurista y para un periodista, lo digo porque dijiste que había periodistas en la sala, hablar, y ya no como se decía antes o en mi época, hace muchos años que acabé derecho, hablar con propiedad. No es tanto hablar con propiedad, es hablar con conocimiento. De ahí lo vinculo a leer, a saber, a conocer cómo llamamos a las personas, a los derechos y cómo también los definimos. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes han vivido muchos años, muchas décadas, en un mundo adultocentrista. Es decir, está muy bien, decían, bueno, pues la Convención de Derechos de los Niños pues la tenemos hace
muchos años, o sea, como, sí, pero siempre era desde la visión del adulto. Sabéis que el trabajo de la infancia y de las personas que trabajamos en infancia, una de las luchas que hemos tenido siempre es al revés, es poner al niño, a la niña o al adolescente en el foco de atención. Y si os interesáis por esta cuestión y leéis, una de los estudios, o los últimos que se están haciendo, sobre todo, y lo digo pues por las últimas noticias, precisamente es en materia de lo llamado bullying. Si hacéis un poco de investigación de los últimos 15 años hacia aquí, cómo se estudiaba tanto a nivel jurídico como a nivel psicológico estas situaciones, no tienen nada que ver con lo que hoy vivimos en el 2025. Y no es tanto que hayan cambiado las leyes, no hay una ley como tal, hay varias situaciones que están contempladas jurídicamente, pero lo que ha cambiado es la mirada y la escucha activa, ¿sí?, hacia este niño, niña o adolescente, de que la frase típica de son cosas de niños, hoy en día ya no vale, ni en el ámbito jurídico, digamos de protección del menor, en el ámbito restaurativo, ni en el ámbito de la jurisdicción del menor, que es un ámbito ya penalizado, pero tampoco en el ámbito de protección del menor, de la nueva Dirección de Protección y Prevención de Infancia y Adolescencia, la antigua de Gaia, que sabéis que ha sufrido pues, un cambio importante por otras situaciones, ha cambiado esta idea. Entonces, el lenguaje es importante, seguir el porqué del lenguaje también es importante y también es la labor de un jurista y, desde luego, de un abogado o de una abogada. Bien, al hilo de lo que decía antes, de son cosas de niños, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo. Y nuestra sociedad ha cambiado muchísimo por dos factores, o por tres quizás. El primero es la incorporación de la mujer a la vida laboral, ¿sí? Parece que España es una democracia, pues no hace tanto. O sea, en 1975 empezamos la transición y empezó nuestra andadura. Andadura hacia una sociedad igualitaria. En derechos, desde luego, en oportunidades, pero también en realidad social. Por lo tanto, era como una cuestión, como unos vasos transmisores. Por un lado, había una incorporación de la mujer al mercado laboral y por otro lado, ¿qué hemos vivido años posteriores? La incorporación del hombre a la vida familiar. Si os hablo de los procedimientos en controversia de la potestad parental o patria potestad para el Código Civil Español, aunque es cierto que el Tribunal Supremo, María Ángeles Parra, que es una de las magistradas que más trabaja en el tema de familia, ya no utiliza patria potestad. Dice, hombre, el Código Civil habla de patria potestad, pero hemos de utilizar el lenguaje correcto. O potestad parental o responsabilidad parental, porque ¿quién usa el término responsabilidad parental? Los reglamentos comunitarios que afectan a familia. No nos olvidemos nunca que esos reglamentos comunitarios y estos convenios internacionales son para nosotros de obligado cumplimiento, por encima de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, cuando vemos unas demandas, una contestación a la demanda en donde la abogada cita, o el abogado aún en Cataluña cita el Código Civil Español, tenemos un problema de especialización. O sea, tenemos un Código Civil propio en materia de familia y también tenemos una normativa internacional propia que tenemos que aplicar. ¿Sí? Yo soy hija de inmigrantes y además soy abogada homologada, con lo cual para mí el ámbito internacional es muy importante. No podemos hoy ejercer el derecho de familia o de cualquier área en este país, que es España, y Cataluña en concreto, porque Cataluña tiene derecho foral, sin conocerlo. ¿Sí? Es una de las cosas también que, para proteger a la infancia también tienes que saber qué leyes le protegen para poder aplicarlas correctamente. Bien, entonces, hablando de ello, socialmente esta incorporación, entonces unos procedimientos de controversia en la potestad parental, ¿qué es la potestad parental? Son los derechos y las obligaciones derivados, ¿no?, del hecho de ser padre o madre y que se extinguen en principio cuando los hijos cumplen 18 años. Y son 4 pilares, ¿sí? 1, educación y extraescolares,
Hace 20 años no era así, pero ahora os digo yo que las extraescolares ya no es un lugar donde dejas a los niños para conciliar la vida familiar y laboral, que ya os lo digo que es imposible conciliarlo cuando uno es abogado. Ya os lo digo para que lo sepáis, para que luego no os sorprendáis cuando sean las 7 de la tarde y aún estéis picando la contestación a la demanda y aún pensáis en la cena y cómo conciliaros con la familia. Educación, extraescolares, salud, ¿sí? Tipo ejemplo, operamos al niño en la Vall d'Hebron o en el Eixeus. Un ejemplo, podría haber dicho otra cosa, ¿eh? Esto hay conflicto sobre ello. 3, lugar de residencia habitual, muy importante. No podemos variar la residencia habitual de los niños y adolescentes sin autorización de la otra parte o del juez, para evitar la sustracción internacional, que no os voy a... es otra de las áreas que me encantan, pero esto da para un día entero. Y 4, el ámbito religioso, que bien decía Xavier, ¿no? ¿Hacemos o no hacemos la comunión? ¿Sí? Bien. Con lo cual, estos 4 pilares, que son fundamentales, son decisiones que hace 20 años, ¿quién tomaba estas decisiones? ¿Quién decidía dónde iban a ir los niños al colegio en caso de separación o divorcio? ¿Quién tenía la guarda? ¿Quién tenía la guarda hace 25 años o 20 años? La mamá. ¿Cuándo veían los niños al papá? Pues un fin de semana, de sábado a domingo, y da gracias, ¿no? ¿Qué ha pasado? La incorporación a la vida familiar y a la vida laboral de uno y de otro ha hecho que la familia ha transitado, ha evolucionado en un modelo dinámico de conciliación y de roles compartidos a la hora de ejercer la parentalidad. Habréis oído y leído mucho sobre la parentalidad positiva o el ejercicio de la misma hace 2 o 3 años, o bueno, desde el 2020 se ha escrito mucho, pero es una realidad. O sea, aparte de escribirlo, las familias ya lo vivían así, ¿sí? Entonces, estos papás que se habían incorporado a la vida familiar y familiar decían, no, es que yo también quiero decidir dónde mis hijos van al colegio. Y decía la mamá, no, ¿pero para qué? Si la que está llevándolos al cole y recogiéndoles todo el día soy yo, que conviven conmigo. Primer factor de cambio, factor social muy importante, porque ese factor ha influenciado directamente el ejercicio de estos derechos y obligaciones de los padres y madres en relación con los niños, niñas y adolescentes. Segundo cambio social, social o al menos real, fundamental, pero también sociológico. Y aquí hilo con Marc. Cuando vamos por la calle, vemos personas que seguramente pues, son expatriados porque su empresa les ha mandado aquí 3-4 años a vivir bajo el sol de España y de Barcelona, que es la mejor ciudad del mundo para vivir. 2, personas que han tenido que dejar su país de origen por varios motivos, pero que también han podido traer a sus hijos. Y luego tenemos el tercer factor, las familias Erasmus, que llamo yo. Porque claro, las familias mixtas. Nos enamoramos, nos casamos y decidimos vivir un catalano, una catalana y un belga en Barcelona. Esta pluralidad existe en nuestra sociedad. Y esta pluralidad hace que estos niños, niñas y adolescentes están en un modelo de familia que ir a Bélgica, pasar la Navidad, pues no es nada exótico, porque van a ver a su familia, ¿sí? Por lo tanto, cuando tienes que pensar en un convenio regulador de esta familia, tienes que pensar en que, ¿cómo vamos a viajar? Ya tenemos, claro, forma parte de la vida de este niño ni adolescente. No podemos ignorar esta realidad social que vive el niño, pero que es una realidad familiar que va a llevar toda la vida. ¿Por qué? Porque recordemos que aparte del derecho a la familia contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, contemplado en la Convención Internacional, tenemos también el derecho a nuestra identidad. Y las raíces es identidad. Y que mi padre sea de Bélgica, que yo pueda ir a Bélgica a ver a mis abuelos, es identidad. Y de esto no nos podemos olvidar como abogados. Muchas veces vemos convenios típicos, Navidades por mitad.
Entonces dices, bueno, ¿y aquí quién paga los billetes? ¿Quién no? ¿Cómo puede salir? Porque ahora acordaros, también para evitar la sustracción internacional, que España es un coladero, no lo digo yo, solo hay que ver los datos del ministerio. O sea, yo lo siento, pero es una realidad como una catedral. Somos un coladero. Hay que firmar una autorización ahora de salida. ¿Lo sabéis esto? O sea, es decir, aunque 2 personas estén casadas y yo viajo con mis hijas sola a Francia, yo tengo que llevar una autorización firmada, sellada en la comisaría de los Mossos de la Policía Nacional o fuera de Cataluña de la Guardia Civil, que diga que yo autorizo, o sea, que me ha autorizado mi marido a viajar con mis hijas. O sea, no es una cuestión de estar casados o no, o ser pareja estable o no, porque además en el resto de España no tenemos parejas estables. Y solo hay 3 legislaciones en toda España que regula la pareja estable como tal. Una de ellas es Cataluña. Bueno, hasta que el Constitucional nos lo tumbe en un par de meses, pero esto ya es otra cuestión. En fin. Es un pequeño detalle, pero que, bueno, esperemos que no nos lo tumbe porque ahí hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que a lo mejor nos ayuda. Pero bueno, veremos. Navarra se lo tumbaron hace, ya sabéis, unos 9 años. Pero bueno, para evitar todo esto y para evitar la sustracción internacional hay que firmar este acuerdo. Esto también es potestad parental. Cuando tú haces un convenio no puedes olvidarte que esto debes escribir, que tendrán que firmar la autorización de salida. Esto sí estamos en Schengen. Pero si papá o mamá son de países latinoamericanos, o entras con un poder notarial o no vuelves a salir, porque si el niño es colombiano, donde tienen incluso un ministerio de infancia, puede que no te dejen salir. Y ya no os cuento Venezuela, ahora estamos un poquito mejor, pero hubo una época en que ya sabéis que las relaciones diplomáticas eran nefastas. Y sacar un español de Venezuela, bien, sacar un niño venezolano de Venezuela, sabéis que en el artículo, no recuerdo, creo el 4 de la Constitución, no sé si la ha modificado, los niños y niñas venezolanos son del Estado venezolano. Lo ponía, tal cual. Saca un niño venezolano de un Estado de Venezuela para venir a España. Imposible. Por lo tanto, segundo factor, ¿sí? Cambio sociológico, familias mixtas, expatriados, familias con inmigrantes o familias, pues bueno, como dije antes, un catalán que está casado con un mexicano o un belga. No hace falta ir más allá, pero bueno, y las familias Erasmus, que bueno, en mi época por lo menos, yo tengo muchísimos amigos que son familias mixtas de esa época. ¿Cómo sabemos estas cosas? No lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Y los periodistas, desde luego, lo saben porque preguntan todo el rato. Pero los juristas, hay que conocer a las personas que se sientan en vuestros despachos. Porque es que si no tenemos un problema. El otro día en el despacho tenía una pareja y perfecto, y hacer una planificación sucesoria y tal, catalanes y tal. Y digo, bueno, pues les pido 4 documentos y me vienen libro de familia. Se casaron en Londres. Pero como somos catalanes, régimen económico, separación de bienes, digo, no, porque ¿sabéis qué pasa? Que tenemos un poquito de problema. Antes de casaros vivíais en Londres, después de casados seguisteis en Londres, no habéis hecho capitulaciones matrimoniales. Inglaterra, si no lo sabéis, ya os digo, no tienen régimen económico matrimonial, se rigen por common law, que es diferente, y encima en la fecha del matrimonio, ya sabéis que hay un reglamento comunitario que regula la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales, y si no lo sabéis, mirarlo porque es súper interesante. En fin, la gente no lo sabe esto. Y yo lo supe porque pedí información, muy importante. Conocer a las personas que se sientan, porque lo pasan mal, lloran mucho, es importante tener pañuelos y sujus en la mesa, pero también hacer preguntas, porque un abogado de familia, y yo hablo por lo mío, pero creo que un abogado del área de mercantil, del área fiscal incluso, sobre todo los fiscalistas también, el área de extranjería, no puedes ayudar a la gente. Los abogados ayudamos a la gente si no conoces a estas personas. Con lo cual, hacer muchas preguntas. Porque si no, finalmente, si las cosas no van bien, no llegamos a un acuerdo, llegamos al juicio, el día del juicio pasamos 4 horas, hacemos preguntas, pues mejor conocer las respuestas de las preguntas antes de entrar a una sala de juicio y encontrarse con alguna sorpresa que no te esperabas. Bien. Otro cambio, no sociológico, pero sí jurídico. Al hilo de lo que decía Xavier antes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, ¿sí? ¿Os parece? Lo tenemos claro. Convención, tal. Muy bien. Acervo jurídico, fantástico. La audiencia de los hijos, o sea, de los niños, niñas y adolescentes,
la escucha activa, esto es el número término, ¿esto se da? ¿Esto se daba? Y vamos a poner el caso más extremo. Procedimiento judicial. La judicatura escuchaba a los niños. ¿Y cómo lo hacían? ¿Sí? En sala, con la toga puesta, con las puñetas hasta aquí, diciendo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Vivir con papá o vivir con mamá? No. Aquí hay un cambio muy importante. Primero, hemos pasado de un momento en el que había que alejar a los niños de las salas de juicio y de todo esto, porque no hace falta que sepan nada. ¿Vale? Pero por otro lado tengo una normativa que me dicen que tienen unos derechos, unas preferencias, que hay que mirar por su bien y que tienen un interés superior del menor. El famoso principio fundamental que nadie sabe cómo definirlo. Yo siempre digo, es indeterminado sin definición, pero determinado en su aplicación, porque el interés superior del menor de Marcel, que vive en esta familia con un papá y una mamá, no es el mismo que el interés superior de Anaís, que vive con otro papá y otra mamá. Es que no es el mismo. Por lo tanto, teníamos aquí una dicotomía, porque por un lado era pobres niños, hombre, no hace falta que les expliquemos nada, hombre, habrá que explicarles, ¿no?, que papá y mamá se separan, quizás, para ayudarles un poco a asumir la situación y a entender que la familia no se rompe, se transforma, y esto también es un deber de la abogacía de explicar esto a los clientes. Por un lado, pero por otro nos decían, ya, pero tienen derechos. Con el paso de los años, la labor, también hay que decirlo, de muchos jueces y juezas y magistrados y magistradas que se unieron en este sentido con la abogacía, de considerar que hay que darles un espacio de escucha. Lo que aún se llama la exploración de los menores, en la última, el lenguaje, ¿os acordáis? Lo último que podáis leer, todo el mundo habla de audiencia de los menores, y es importante que lo pongáis. El otro día, hablando con una magistrada del Tribunal Supremo, muy interesada en temas también, Raquel Blázquez, que ha sido recientemente nombrada, en temas de familia, decía, claro, es que si el abogado siempre pone exploración, pues nosotros pondremos siempre exploración. Si al final todo el mundo ve audiencia, pues claro, el lenguaje que vosotros como abogados imprimís o redactáis, a nosotros como jueces nos ayuda a recoger este lenguaje, ¿sí? Pues durante todos estos años se han hecho guías también de audiencia por parte del Consejo General del Poder Judicial, una de ellas redactada por una jueza y una psicóloga, jueza que hoy es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es Mercè Caso, y la doctora Mila Arch, que es una experta en temas de infancia. Es una guía, no para los abogados, es una guía, no iba a ser menos, pero yo voy a hacer como Marc, voy a pedir 3 minutos más, no, voy a ser rápida porque quiero que sobre todo pregunten. Es una guía realmente para los magistrados, que luego se ha vinculado también a la Escuela Judicial, que sabéis que la tenemos en Barcelona. Por lo tanto, con el paso del tiempo, lo que jurídicamente ya estaba establecido, ¿no?, este derecho de escucha, de que los niños puedan ser escuchados, ¿sí?, quedó por fin plasmado en una realidad, diría yo, judicial, desde luego. Sabéis que ahora el Tribunal Supremo, porque han machacado España con 3 sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que no oíamos a los niños y esto no podía ser, con lo cual llegó el Supremo y dijo, oye, mira, todos vamos a dejar que nos señalen con el dedo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos a empezar a oír, ¿sí?, a los niños, niñas, adolescentes en los procedimientos, sobre todo los contenciosos. Cuando hay un mutuo acuerdo, yo realmente, hay algún punto de España con algún juez o jueza así que dice también los quiero oír, pero vamos, es la super excepción. Cuando hay un mutuo acuerdo, vienen a ratificar los papás y las mamás y se acabó, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las formas en que unimos estas 3 realidades o estas 4 realidades para la protección de los menores es, uno, de los niños y niñas adolescentes, ¿veis? Ya dije menores. Uno es aceptar que hoy la sociedad ha evolucionado, conocer el núcleo familiar de este niño, niña, adolescente, que no será nunca el mismo que el de otro niño ni adolescente. Por lo tanto, hay que preguntar y escuchar a las personas que se sientan en nuestros despachos. Y tercero, aceptar
que hoy sí hemos pasado a una visión, por fin, en el que ellos están en el centro, en el que hemos de mirar a su alrededor desde su mirada, desde la mirada de la infancia y adolescencia, porque es la única forma para nosotros como juristas de poder dar instrumentos que garanticen precisamente este famoso interés superior del menor, del que, recordar lo que dije al principio, somos garante también la abogacía. Y los periodistas también, porque no hay cosa que más nos disguste a un abogado es ver a noticias en los periódicos que no han sido contrastadas por un abogado. Esto lo digo incluso a los periodistas que ya son formados, que no lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Que los ciudadanos leen y entonces al final la información jurídica no llega a la sociedad. Y esto es lo peor que nos puede pasar en una sociedad democrática donde una abogacía fuerte intenta precisamente defender a las familias y a los niños, niñas y adolescentes. Así que nada más, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que vos haya sido útil. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido muy interesante. Yo me quedo, sobre todo, aparte de los puntos que has puesto de relevancia, de que los cambios sociológicos afectan realmente a la toma de decisiones actualmente en el ámbito de la abogacía. No puedes mirar igual como se miraba hace 25 años para tomar una decisión, para preparar un convenio de separación, has de tener en cuenta las nuevas realidades, la nueva sociedad, y sobre todo que no nos olvidemos de que el principio superior del menor tendría que regir y que no es tan fácil. O sea, no hay una definición exacta de qué es el principio superior del menor y que se tiene que adaptar a cada realidad. Y eso la verdad es que es cierto. Yo lo que me gustaría es que saliesen preguntas por parte de la audiencia y no solamente de los miembros de la mesa, que seguro que tienen alguna pregunta a hacerse entre ellos. Entonces, si tenéis alguna pregunta, ningún interés, ningún conocimiento. No nos vamos a ir antes, porque no preguntéis. O sea, si la intención y la finalidad de la no pregunta es qué bien nos vamos ya, no es así, ¿vale? Porque daré pie a los ponentes a que se puedan preguntar entre ellos. El micrófono, si quieres, Ada, por favor. Vale. Esta pregunta va dirigida para usted, Marc. Y cuando usted ha mencionado, cuando un menor acompañado viene en situación de irregular con su padre y primero hay que hacer un proceso de regularización del adulto, cuando este suceso no se da, es decir, el mayor no puede regular su situación, ¿el menor de forma automática pasa siempre a un centro de menas o tiene algún periodo de carencia para regularizar la situación del padre? Bueno, no tiene ningún periodo. O sea, a ver, en principio no podemos regularizar, como decía, al menor si no regularizamos al ascendiente, porque sería menor no acompañado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que esperar a que el menor sea mayor de edad para poder regularizarse por sí mismo, intentando que las autoridades no detecten que está aquí en España y lo pasen a un centro de menores o le hagan una orden de expulsión tanto al padre como al hijo. Os encontraréis a veces que os vendrá gente, que me ha venido una señora, claro, os encontraréis de todo lo que decía Cristina, ¿no? Que sobre todo que la gente os informe, porque si no salen las sorpresas luego, ¿no? Entonces vas a policía, hay un documento que se llama carta de invitación, que es diabólico, que es aquel por el cual una persona que viene como turista, hay países que no necesitan visado para entrar en España, pero otros que sí. Pero claro, aunque no necesites un visado para entrar en España, la persona tiene que cumplir los mismos requisitos cuando viene de vacaciones. Billete de ida y vuelta, reservar en un hotel y dinero para gastar. Si tú acreditas estos medios, cuando solicitas un visado, los acreditas y te ponen un visado para venir como turista 90 días máximo en el plazo de 6 meses. Pero si tú no necesitas visado, hay mucha gente que viene así a lo loco y te puede pasar igualmente, aunque no necesites un visado, que en aduana te pidan la acreditación de estas circunstancias y aunque no necesites visado, si no las cumples, porque no cumples con los requisitos que se llaman objetivos o subjetivos en el nuevo reglamento, te pueden hacer una devolución. Con lo cual, desde la modificación por la Ley 2/2009 es competencia de la propia compañía de buque, nave o aeronave devolverte al lugar de procedencia cuando te hace una devolución a su costa.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que pide una autorización de regreso para solicitar este visado, por el cual una persona que está aquí invita a una persona, perdón, una autorización de regreso, no, una carta de invitación, por la cual una persona que está aquí invita a otra a venir a su casa y aporta en policía cuando lo solicita escritura de compraventa o contrato de alquiler de una casa, medios económicos y la identificación de la persona. Pero claro, la carta de invitación, que es un elemento diabólico, tú que invitas te comprometes a que aceptas a esta persona y que esta persona volverá finalizados los 90 días. Y si no vuelve, tú te podrán imponer una sanción y pagar la repatriación si pillan a esta persona. Pero claro, esta persona, por más que se quede aquí y cumpla con los 2 años de permanencia y solicite un arraigo, cuando vas a oficina de extranjeros, ahora ya no vamos, lo hacemos online, pero antes cuando ibas, un día me encuentro con una señora que está la funcionaria allí y dice, ay, pero usted no le puedo pedir el permiso porque usted vino con una carta de invitación que implica un compromiso de retorno. Y claro, tú te quedas blanco, lila y verde. Y dice, no, que luego usted te ha salido y ha vuelto a entrar. Y dice, madre mía, menos mal. Y claro, les tenéis que decir que vosotros sois abogados, no policías. Y que si os asesora, pero si os informa lo máximo posible, podréis asesorarle correctamente para que luego no salgan sorpresas en las oficinas de extranjeros, en el juzgado o donde sea, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado, que me he explayado más. Y después otra cosa, cuando hacéis una reagrupación familiar, a colación de lo que decía Cristina, ¿no? El otro ascendiente, si necesita una autorización, tanto para solicitar una nacionalidad o una reagrupación familiar, tiene que ser un documento notarial expreso para ese acto. Yo no puedo aportar en una reagrupación familiar un documento, un poder notarial que diga que el padre autoriza que la madre se vaya con el menor a España. No, irse con el menor a España es vacaciones. No implica el irse a vivir. Y el solicitar una nacionalidad española, que es un acto personalísimo, tienen que estar de acuerdo ambos ascendientes. Y si no, hay que pedir una autorización al juez encargado del registro civil. Si firman los dos la solicitud, cuando es menor de 18 años, no hay que hacer esta autorización desde el año 21. Pero si no, si es con poder notarial, tiene que ser un poder notarial expreso, ¿vale? Quería hacer a colación de lo que decía mi compañera Cristina en ese momento, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿De verdad? ¿Nos ha parecido interesante? ¿No os ha generado ninguna duda las 3 ponencias que se han hecho? Tienen la vocación en la sangre, ¿no? Sí, ya lo veo. Tanto. ¿Y los periodistas? ¿No tenéis preguntas? Es curioso. ¿Ninguna? ¿Ya se han ido todos? ¿Solamente quedáis los juristas? No, creo que no. Sí, Marc, ¿quieres hacer Después una otra pregunta? cosa, ya que no preguntáis yo, os echaré yo el rollo. Si os dedicáis a la abogacía y gestionáis empresas, tened en cuenta que si os dedicáis a gestión administrativa, abogacía y gestionáis empresas, que es importante conocer las autorizaciones de residencia de los ciudadanos extranjeros, sobre todo si os dedicáis al derecho laboral. Porque si gestionáis una empresa, la empresa tiene la actividad invigilando. No puede decir, cuando venga un inspector y vea que el señor tiene la tarjeta caducada, el empresario no puede decir, es que a mí me dijo que la había renovado. No, usted no puede decir que le había renovado la tarjeta, porque si la persona no ha renovado la tarjeta, usted tiene que controlarlo y tendría que darlo de baja en la Seguridad Social. No puede tener a una persona trabajando con una tarjeta de residencia que ha caducado hace más de 90 días, que entonces ya pasa a estar irregular la persona, sin asegurarse usted de que le aporta un resguardo de renovación o que esta persona pues ha renovado su tarjeta. Lo mismo las personas que tienen protección internacional, la maravillosa tarjeta roja. Claro, la tarjeta roja caduca, pero el procedimiento continúa, pero igualmente la persona tiene que renovar la documentación con la tarjeta roja. Pero pensad una cosa, ¿qué es esto? El empresario es responsable de vigilar que esta persona siga regularmente cuando está trabajando con ella. No existen excusas cuando venga el inspector de trabajo. Entonces, bueno, simplemente apuntar esto también. Bueno, y conocer que existe la tarjeta roja. Yo en un caso de divorcio de mutuo acuerdo fuimos a ratificar judicialmente, los dos tenían tarjeta roja. Y llegamos y el letrado de la Administración de Justicia entra y me dice, letrada, venga un momentito. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y me dice, es que no están documentados, ¿verdad? Digo, sí, tarjeta roja, ¿no? Dice, pero esto no tiene validez en España. Digo, ¿cómo no tiene validez en España? Si es un documento de nuestro territorio. Entonces, tuve que explicarle porque no lo había visto nunca. Entonces, conocerlo también vosotros, porque los que somos más o menos familiarizados, pero siempre es importante tener visión de las otras áreas del derecho que puede tocar la vuestra, porque yo soy abogada de familia, pero algo me suena de algo, pero luego, sobre todo, que os suene. Y luego llamar al compañero que sí sabe.
sea, siempre hay que tener el teléfono de la persona que sabe del área del derecho de la que no sabéis vosotros, porque no podemos saber de todo. Sí, hay que ayudarse de los compañeros que Es muy están importante. especializados en una materia y conocer que la parte jurídica, como sabéis, es una actuación transversal. Quería preguntar. Vale, perfecto. ¿Hay una pregunta? Sí. Es una pregunta para Cristina. No sé si te he entendido bien. Cuando has dicho que tenías que salir, por ejemplo, del país con tus hijos hacia Francia, ¿te estás refiriendo solo a familias que están en proceso de divorcio o divorciadas o personas casadas también incluyen? Sí, yo me fui con mis hijas soy casada, me fui con mis hijas a Bruselas a ver a mis padres viven en Bruselas, y a mí me pararon en el aeropuerto, porque mis hijas eran muy bebés. Y como sabéis, en España no llevamos el apellido de nuestros hijos porque las mujeres casadas no llevamos el apellido de nuestros maridos, por contra de la mayoría de países que nos rodean, ¿vale? Salvo Portugal, donde llevan los apellidos maternos y no los paternos. Bien, también hay que saberlo. Y entonces me dijeron, bueno, ¿y su marido quiere que...? Entonces yo iba siempre, abogada de familia, yo iba siempre, en ese momento no había el documento todavía de autorización, pero yo iba siempre con mi libro de familia, donde acreditaba la filiación de mis hijas, que no tenían el mismo apellido que yo, porque apellido de mi marido. Y a muchos clientes que, por ejemplo, que estoy llevando temas sucesorios que no están separados, una en concreto ella se fue a Dubái, el marido es de color, los niños son de color y ella es rubia con ojos azules. Y estuvo 4 horas antes de poder entrar en Dubái. O sea, pudo salir, pero no podía entrar, porque pensaban que era una sustractora. Entonces, ojo con esto da igual, casados o no casados. Y ahora, gracias a Dios, en España cumplimos con el convenio internacional y tenemos una autorización. Al mismo tiempo que dijeron, se acabaron los pasaportes sin autorización de los dos, los DNI sí, pero el pasaporte no. También está este magnífico que está en la página web del Ministerio del Interior, autorización de viaje, y lo descargáis, se firma y todos felices. Y así no estamos 3 horas en el aeropuerto explicando que los hijos son míos y que no los estoy sustrayendo. Básicamente. Pues muchas gracias. Sí, no, a ti. El problema quizá es no cuando pasamos el aeropuerto, sino cuando cogemos el vehículo y atravesamos fronteras en Europa, ahora que no las hay. Es el modo en que, por desgracia, están llevando a cabo la sustracción de menores algunos progenitores cuando se quieren llevar a su hijo y apartarse de su pareja. Lo hacen vía vehículo, que no hay un control, y por ahí acaban entrando a otros países y no a través de aquí. Pues damos por finalizada la mesa, pero no la jornada. Para finalizar la jornada tenemos aquí a la presidenta, a Carmen Parra, que es la encargada de dar por finalizada la jornada de este año, del 2025. Por lo tanto, señora directora de la Cátedra UNESCO. Sí, no, no. No, ¿le dejas que pregunte? Sí, hombre, y tanto, Manuela, por favor. Que no, que sí. Yo te quería preguntar sobre los sistemas de reconocimiento de edad en materia de menores no acompañados, porque como estamos hablando de la Convención de Derechos del Niño, sí que he leído ahora muchos artículos y cierta preocupación, sobre todo en frontera, sobre estos procedimientos de reconocimiento de la edad, porque muchas veces son muy invasivos de los derechos de los menores. No ya el caso que tú has contado, que es que alguien mayor de edad se quiere hacer pasar por menor, sino que son verdaderos menores de edad, pero a lo mejor pues por los países de donde proceden, por su raza, por muchas cosas, pueden parecer mayores y sin embargo en realidad son menores y no les tratamos como tal. Entonces, yo sé que estaban intentando regular esta situación o avanzando para que no fueran conductas tan invasivas, porque se hacían unos reconocimientos médicos pues muy profundos a los menores en frontera, y si me podrías decir algo sobre esto. No sé, tú también. Pues aporta tú, si no, contesta tú. Así es, de hecho, hay un protocolo. El Ministerio del Interior hay un grupo que se creó, que es un grupo de expertos, ya hace un par de o 3 de años, para evitar precisamente que se hicieran estos reconocimientos, como tú bien dices, invasivos, que son técnicos, físicos y desde luego
no sé si hasta no vulneradores del propio derecho físico a la intimidad física de los niños, niñas y adolescentes. Pero aquí nos topamos con otra cosa que se nos dice, o sea, yo no estoy en este grupo de expertos, si quieres luego te doy datos porque sí que existe y además impulsado ahora también hay gente también del Consejo General del Poder Judicial, de la nueva nomenclatura, digamos. Tenemos otro problema, que nosotros tenemos una ley que tenemos que aplicar, donde sí que se diferencia muy mucho la protección a menores de edad y a no menores de edad. Por lo tanto, aquí choca nuestra propia regulación migratoria para los menores con su propio derecho a, pues, el niño que viene y que, vamos, que no tiene ni papeles ni se le espera, porque es que, bueno, nos ha pasado hace poco con unos niños ucranianos, es que su pueblo había quemado el registro civil, el juzgado, o sea, vamos, que no tenían papeles de nada. Ni certificado de matrimonio, ya no había registro civil, ni certificado de nacimiento, ni registros hospitalarios, ni el historial médico de estos niños, ¿sí? Y yo lo que sé es que a día de hoy sí que es verdad que se siguen haciendo porque no hay un método más claro. Lo que a mí me consta es que por documento que tengan, documento que dan por bueno, cosa que hace unos años no se hacía. No se hacía. Es un pequeño paso. Pero claro, tenemos el otro problema de que tenemos la ley que la protección es diferenciada y por lo tanto tenemos que acreditar que son menores. Pero la documental ahora sí. Hace unos años ni documental ni nada, ¿eh? Y efectivamente son exámenes físicos pues muy complicados. O sea, para un niño, o sea, en fin, que son invasivos, como tú bien decías. Bueno, claro, pero no solo la radiografía, sino la exploración física, o sea, en fin, que no es invasivo, o sea, no hay otra forma de decirlo. Sí. Perfecto, ahora sí, si ya no hay más preguntas. Pero no, está muy bien. Ahora sí, señora directora de la cátedra. Tiene usted la palabra. Tengo la palabra. No, yo voy a ser, va a ser la clausura más breve de la historia, o sea que tranquilo. Yo solamente decir que han sido una fantástica jornada. Esta mañana hemos tenido pues una mesa de educación, ocio, donde nos han explicado pues todo lo que es la resiliencia y cómo se vive dentro de las escuelas y cómo llega a la universidad. Hemos hablado de deporte, el deporte como un instrumento de valores. En la mesa de Mundo Digital e Infancia pues hemos tenido la intervención de Manuela Abeleira, que viene de la San Pablo de Madrid y nos ha hablado de la protección del trabajo infantil en Internet y cómo se encuentra regulado, hablar del derecho a la intimidad y de esa situación que hay en la que se están intentando que los niños estén protegidos pues de ese exceso sobre los móviles y digamos también a una psicóloga que ha hablado pues de todo lo que son los temas de salud mental y cómo influye dentro de la infancia. Esta mesa la habéis oído, creo que ha sido excelente, como hemos visto, cómo el derecho influye dentro de todo lo que es la infancia, con lo cual yo quiero dar las gracias a mis compañeras, porque aunque a mí me están poniendo aquí de presidenta y de directora, eso es Elena Palomares que me da protagonismo, estas jornadas no se hubieran podido realizar sin la ayuda y sin la colaboración y sin ese trabajo que hemos hecho conjuntamente. Por un lado, Ada Garriga, que como presidenta de la Comisión de Igualdad de la Universidad Tabat Oliva es quien financia esta jornada con el Pacto de Estado y que hace por eso que sea una jornada donde protegemos a niños y a niñas. Por tanto, importante su labor y su colaboración, yo digo colaboración de todos nosotros en las ponencias, en los ponentes, a Elena Palomares, que es nuestra gran, digamos, activista aquí en el mundo de la infancia, y a Loreto Segura, la profesora de Derecho de Ciencias Constitucional, que también ha estado, digamos, presente durante toda lo que ha sido la organización de estas jornadas. Con lo cual, solamente cabe decir que ya estamos preparando la jornada número 12, a las que estáis todos invitados, y que muchísimas gracias a los ponentes por estar hoy aquí con nosotros y a vosotros por escucharnos. Muchas gracias.